El día de hoy vamos a hablar de Homo sapiens y sus flujos genéticos en relación con otras especies. He tomado como referencia un trabajo muy importante que está citado en este pie de página. El análisis de ADN fósil ha cambiado nuestra manera de entender la historia evolutiva humana. La existencia de flujos genéticos entre diferentes especies humanas, incluidas las existentes entre neandertales, denisovanos y otros, y humanos modernos, se ha revelado como un factor clave para el estudio del árbol evolutivo humano. Un estudio de los haplotipos introgresivos en muchas poblaciones subsaharianas sugiere que este evento de mezcla ocurrió con homínidos arcaicos que alguna vez habitaron África Central. Investigando secuencias de genoma completo de alta cobertura de 15 machos cazadores-recolectores subsaharianos de 3 grupos, 5 pigmeos de Camerún, 5 Hadza de Tanzania y 5 Sandawe de Tanzania, se tiene signos de que los antepasados de los cazadores-recolectores se cruzaron con una o más poblaciones humanas arcaicas, probablemente hace más de 400.000 años. El análisis de supuestos haplotipos introgresivos en las 15 muestras de cazadores-recolectores sugiere que la población africana arcaica y los humanos modernos divergieron alrededor de 1.2 a 1.3 millones de años. Para estudiar la naturaleza humana, disponemos de los genomas de pongidos, nuestros parientes vivos más próximos, algunos ya publicados como el del chimpancé y otros como el del bonobo y el orangután en fase de análisis, y tenemos ya genomas humanos personalizados. Hay que recordar que el genoma humano del proyecto original es en realidad un palimpsesto de diferentes individuos, como los de Jim Watson y Craig Venter. En primer caso, sin embargo, es posible que se trate de referencias evolutivas demasiado alejadas en el tiempo como para que puedan dar una información muy precisa a nivel de genes con una alta tasa de cambio evolutivo. Publicado en 2020, hay indicios de que entre el 2 y el 19% del ADN de 4 poblaciones de África Occidental puede haber provenido de un homínido arcaico desconocido que se separó del antepasado de los humanos y neandertales hace 360 millones de años. Y otro estudio reciente descubrió cantidades sustanciales de variación genética humana no descrita anteriormente y encontró variación genética ancestral en africanos que es anterior a los humanos modernos y se perdió en la mayoría de los no africanos. Algunos investigadores creen que si se estudia con detalle lo que compartimos entre todos los genomas humanos, podremos construir una definición objetiva de la naturaleza humana, pero los primeros datos del proyecto llamado de los 1000 genomas están empezando a mostrar otra dificultad: la enorme variación que existe en el genoma a nivel intraespecífico, incluso en rasgos como las duplicaciones de segmentos enteros de cromosomas que hasta ahora no se habían ni considerado, lo que complica y hace más ardua esta investigación. Los genomas de chinos y otras poblaciones del continente asiático, así como los nativos americanos, contienen introgresión denisovana en alrededor del 0,2%, y esto es importante, lo que muestra que ha habido otro tipo de hibridizaciones. Todos los genomas analizados muestran evidencia de una reducción en el tamaño de la población que se produjo hace algún tiempo antes de 1 millón de años. Posteriormente, la población ancestral aumentó de tamaño mientras que las poblaciones ancestrales de Altai y denisovanos disminuyeron en tamaño. Hace unos 100.000 años había varias especies diferentes de humanos, incluidos los humanos modernos,
los neandertales, los denisovanos, entre otros. Esto lo explica Antonio Rosas, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN-CSIC. El estudio del genoma confirmó que los neandertales eran el grupo humano hermano de la especie humana actual, Homo sapiens, dice este investigador. Según un estudio publicado en la revista Science, los genes neandertales representan entre el 2.8 y el 5.6% de la composición genética total y actual de las personas de ascendencia euroasiática. A su vez, el hallazgo de una nueva variante de ADN en los restos de la cueva Denisovana en Siberia desveló la existencia de un nuevo tipo humano, estrechamente relacionado evolutivamente con los neandertales, con quien compartieron su último antepasado hace unos 350.000 millones de años. El estudio ha desvelado que los individuos euroasiáticos comparten entre el 1 y el 4% de su ADN con los neandertales, pero también comparten con denisovanos. En un fósil de una falange de un pie de neandertal hallada en la cueva de Altai, Siberia, los Homo sapiens y los neandertales se aparearon repetidamente a lo largo de decenas de miles de años, según se desprende de un análisis genético de fósiles de neandertales que se presenta en la revista Nature. Los nuevos resultados amplían el fenómeno hasta más de 100.000 años de antigüedad y sugieren que este tipo de conducta fue recurrente allí donde sapiens y neandertales se encontraron, informa Sergi Castellano del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, Alemania, que ha dirigido este trabajo. Los investigadores han identificado 163 segmentos de ADN en los que se encuentran 225 genes que se transmitieron de los sapiens a los neandertales. Aún no conocemos bien la función de la mayoría de estos genes, explica Charles Lalueza, coautor de la investigación. El más llamativo es el gen FOXP2, que se considera necesario para el desarrollo del lenguaje en los Homo sapiens, aunque no está claro si pudo afectar de algún modo a la capacidad lingüística de los neandertales. Los científicos han propuesto que la mayor similitud del ADN de sapiens y neandertales fundamentalmente se produjo por hibridación en comparación con los denisovanos, y esta podría deberse a una hibridización repetitiva durante largos espacios de tiempo. El modelo plantea que hubo un encuentro entre ambas especies hace unos 300.000 años, cuando algunos homínidos relacionados con el linaje Homo sapiens transfirieron ciertos genes a los neandertales en una fase antigua de su evolución. Este reemplazo de los linajes genéticos durante la evolución de los neandertales podría deberse a los efectos del azar en el seno de poblaciones pequeñas y aisladas, algo que confirma la observación de pequeñas anomalías esqueléticas con base genética debido probablemente a la endogamia o al cruzamiento entre familiares próximos. Es en un contexto de grupos con pocos individuos y dispersos en el territorio en los que se suaviza mucho la selección purificadora, donde puede entenderse el proceso de sustitución del ADN mitocondrial y el cromosoma Y. Fundamentalmente, podemos decir que hubo hibridizaciones entre neandertales, denisovanos y también entre Homo sapiens, como lo muestra el gráfico, con porcentajes diferentes, es verdad, pero existió hibridización en pequeños grupos.